Hoy quiero contarte la historia de un hombre al que el tiempo olvidó, o quizá al que el tiempo le devolvió la memoria. Una historia que no ocurre en un laboratorio ni en una universidad, sino en un rincón olvidado del mundo, donde la tierra se había vuelto polvo y el viento era el único dueño del paisaje. Imagina por un momento un lugar donde el sol ya no era vida, sino una condena. Un lugar donde el suelo, antes fértil, se había convertido en una costra gris y agrietada, incapaz de sostener ni una brizna de hierba. Ese era el desafío que encontró nuestro protagonista, un agricultor de pocas palabras y mirada serena, cuando decidió poner un pie en esa tierra que todos daban por muerta. Pero antes de contarte lo que hizo, necesito que entiendas lo que no hizo. No llegó con maquinaria pesada, no trajo sacos de fertilizantes químicos para forzar un verdor instantáneo, no perforó la tierra en busca de acuíferos fósiles, vino con las manos vacías, o mejor dicho, vino con las manos llenas de una sola cosa, paciencia, y con los ojos bien abiertos, porque lo primero que hizo no fue actuar, fue observar. Pasó días enteros caminando sobre esa tierra yerma, sintiendo su textura bajo sus pies. Se agachaba, cogía un puñado de ese polvo y lo dejaba caer, viendo cómo el viento se lo llevaba sin piedad. Observó por dónde corría el agua las pocas veces que una nube olvidada se dignaba a llorar sobre ese desierto. Vio cómo se formaban pequeñas grietas, por donde se perdía el líquido precioso y por donde se evaporaba casi al instante. Y en esa observación silenciosa, la tierra empezó a hablarle, no con palabras, sino con señales. Vio que en los lugares más protegidos, al abrigo de una roca o en una pequeña hondonada, aparecían diminutas manchas de algo que no era gris. Eran costras de un color ligeramente más oscuro, casi verdoso. Era costra biológica, una comunidad diminuta de líquenes, musgos y cianobacterias, el primer suspiro de vida en un mundo mineral. Ahí comprendió la primera lección. No se puede pedir un bosque donde no hay ni una brizna, no se puede exigir a la tierra lo que aún no está preparada para dar. La naturaleza no da saltos, da pasos. Y el primer paso no era plantar árboles, sino preparar el suelo para que la vida, cualquier vida, volviera a sentirse bienvenida. Así que, sin tecnología de por medio, su primera herramienta fue la más simple de todas en la piedra. Con ellas, empezó a construir pequeñas barreras, diminutas terrazas que seguían las curvas de nivel que había aprendido a leer en el paisaje. No eran muros ciclópeos, apenas montones de piedras que ralentizaran el agua cuando llegara. Su objetivo no era embalsarla, sino darle tiempo. Tiempo para que en lugar de escapar, arrasando con todo, se detuviera, respirara y se hundiera. Semana tras semana, su figura se fue convirtiendo en parte del paisaje. Un hombre inclinado sobre la tierra, moviendo piedras, observando el cielo, esperando. Los vecinos, al verlo, movían la cabeza con lástima. Perdió el juicio, decían. Quiere engañar a la naturaleza, pero él no escuchaba. Él estaba aprendiendo el lenguaje más antiguo del mundo, el lenguaje de la tierra que se recupera a sí misma. Mientras esperaba la lluvia, no se quedó de brazos cruzados. Empezó a recolectar no semillas de grandes árboles, sino las semillas de las plantas más humildes, las pioneras, aquellas que crecen en los bordes de los caminos, en los terrenos baldíos, las que todo el mundo llama Malancierbaus. Las recogía con cuidado, guardándolas en bolsas de tela, honrando su resistencia. Sabía que esas eran las únicas que podrían soportar el rigor de ese suelo herido. Eran los soldados de primera línea en esta batalla silenciosa. Y cuando por fin las lluvias llegaron, no fueron torrenciales como las que causan desastres, sino lluvias mansas, persistentes, que empaparon sin violencia. El verdadero milagro comenzó a gestarse donde nadie miraba abajo la superficie. Las lluvias, frenadas por esas humildes barreras de piedra, pues no escapaban ya como látigos de agua, infiltraban, y con ellas el suelo empezó a despertar. Un día, tras una de esas lluvias, nuestro agricultor se agachó y vio algo que le hizo esbozar la primera sonrisa en meses. Diminutos puntos verdes asomaban entre las grietas. No eran plantas aún, eran manchas de musgo,
pequeñas colonias de esa costra biológica que antes apenas sobrevivía en los rincones más protegidos. Ahí entendió la segunda gran lección: a la vida no se impone, se acompaña. Él no había traído vida, solo había creado las condiciones para que la vida que ya estaba latente, esperando, encontrara su momento. Esas costras, esos musgos, empezaron a hacer lo que mejor saben hacer: retener humedad, fijar nitrógeno, crear una película delgada de tierra sobre la piedra y el polvo. Entonces llegó su momento de sembrar, pero no sembró como se siembra en un huerto. No hizo hoyos ni preparó almácigos, simplemente con movimientos suaves fue esparciendo aquellas semillas de plantas pioneras que había recolectado, semillas de gramíneas silvestres, de leguminosas rastreras, de esas plantas que llamamos arbenz y que son en realidad las enfermeras de la tierra, y las dejó ahí, confiando en que el musgo recién nacido les daría cobijo y la humedad retenida las haría germinar. Pasaron meses y el cambio fue tan lento que apenas se notaba. Pero para quien sabía mirar, el desierto se estaba tiñendo. Primero fue un verde tenue, casi una neblina vegetal sobre el suelo. Luego, pequeñas flores amarillas y blancas comenzaron a salpicar el paisaje, y con las flores llegaron los insectos. Primero fueron hormigas, exploradoras, incansables, luego pequeños escarabajos y, finalmente, las abejas. El sonido del viento ya no era el mismo. Antes era un lamento seco, ahora era un susurro que rozaba hojas. Nuestro agricultor no celebraba con aspavientos. Se sentaba en una piedra y observaba. Veía cómo las raíces de esas primeras plantas, al morir, dejaban pequeños canales en la tierra por donde el agua seguía colándose. Veía cómo las hojas secas formaban una capa delgada, un mantillo incipiente que protegía el suelo del sol implacable, y supo que era momento de dar el siguiente paso. Buscó en los alrededores, no en viveros, sino en los pocos bosques que aún quedaban en las laderas de las montañas vecinas. Allí, con permiso y respeto, recolectó semillas de arbustos y árboles nativos, pero no las sembró directamente. Buscó las zonas donde el mantillo era más profundo, donde las plantas pioneras habían creado ya un microclima, y allí depositó las semillas. Las puso en el regazo de las que habían llegado antes, sabiendo que esas madres adoptivas les darían la sombra y la protección que necesitaban para crecer. Pasaron los años. No fue un proceso de una temporada ni de dos, fue un proceso de una década. Jidus decaudaus. El hombre fue envejeciendo junto a su obra. Donde antes solo había polvo y grietas, ahora comenzaban a levantarse pequeños árboles. No eran gigantes, eran genuevos, pero su presencia cambiaba todo. Sus raíces profundizaban, buscando agua en capas más profundas, y al hacerlo seguían rompiendo la roca, creando más suelo. Sus copas, aún pequeñas, proyectaban sombras sobre la tierra, reduciendo la evaporación. El agua, que antes era un visitante ocasional y destructivo, se convirtió en un residente permanente, no en ríos, sino en humedad. La tierra aprendió a retener el rocío de la mañana, a guardar cada gota como un tesoro, y un día, casi sin esperarlo, en la zona más honda de aquella antigua tierra baldía, comenzó a brotar un manantial, un hilo de agua cristalina que no existía cuando él llegó. El desierto, que él no había combatido con tecnología, sino abrazado con paciencia, había devuelto el agua a la superficie. Este hombre no recuperó un desierto en el sentido de domarlo. Lo que hizo fue recordarle a la tierra quién era. Le devolvió las herramientas que el ser humano le había arrebatado: la diversidad allí, la protección, el tiempo. Demostró que el suelo no es una cosa, no es un soporte inerte para nuestros cultivos. El suelo es una membrana viva, un organismo que respira, que siente y que, si se le da la oportunidad, sabe curarse a sí mismo. Hoy, quien camina por ese lugar no ve una plantación ordenada ni un bosque simétrico. Ve un mosaico de vida, un caos aparente que es en realidad el orden más profundo de la naturaleza. Ve plantas de todas las edades, animales que han regresado. Ipsilon centro, si presta atención, puede ver aún la figura de un hombre mayoere sentado a la sombra de un algarrobo que él mismo vio nacer, observando en silencio, aprendiendo
Aún la enseñanza que nos deja es tan simple como difícil de aplicar en estos tiempos de prisa, ¿no? Hay atajos, no se puede acelerar lo que necesita su tiempo, no se puede comprar lo que solo se puede construir con paciencia y respeto. La tecnología tiene su lugar, sí, pero hay saberes que no vienen en un manual, que solo se aprenden con las manos en la tierra y el oído atento al viento. Si esta historia te ha removido algo por dentro, si sientes ese llamado a mirar la tierra con otros ojos, a entender que el jardín, la huerta o el campo que habitas es mucho más que un lugar de producción, te invito a quedarte. Suscríbete a Raíz Ancestral. Aquí no buscamos recetas mágicas, sino redescubrir juntos la sabiduría que ya vive en cada semilla, en cada raíz y en cada ciclo de la naturaleza, porque aprender de la tierra no es solo una forma de cultivar, es una forma de volver a casa. Te espero en el próximo video.